Bueno, nosotros estamos viendo ahora el remate. La clase anterior, la clase que está grabada, hablamos de la situación normal, era que llegaba el día fijado para la pública subasta, eh, había que dejar la caución, calificar la caución, después se presentaban, claro, todos los postores, finalmente se sacaba al remate de la propiedad, por los mínimos establecidos en la base de remate, que son las bases que son las condiciones que propone generalmente el ejecutante, y si se adjudica la propiedad, ahí se hace un acta que está firmado por todos los que intervienen ahí, y después esa acta hace las veces de escritura pública, pero no es la escritura pública misma. Eh, Ahí en el momento del remate, ahí generalmente uno lo asocia como una compraventa, que es distinta a la compraventa que nosotros conocemos, porque en esta compraventa aquí el que aparece como vendedor es el juez, como es una venta forzada, y esa acta la firman todos los que intervienen ahí y se procede al pago del saldo del que dejó la caución, porque uno deja el 10%, y el resto debiera pagarlo ahí o en los plazos que están fijados en las bases, ¿ah? Que generalmente uno le da un plazo de 3 días. ¿Y qué pasa después? Bueno, después en el, con el acta de remate, nosotros ¿qué hacemos? Pedimos al tribunal a través de un escrito que en el fondo se haga la escritura pública definitiva, que aparece la escritura pública igual como si fuera una escritura de una compraventa o un bien de raíz que nosotros hacemos en notario, pero se hace en el tribunal, que ahí aparece quién es el vendedor, que en ese caso el juez, y después eso se lleva ante notario, o el notario como una escritura pública. Eh, Se hace toda la formalidad y después con esa escritura uno está en condiciones de poder inscribir la propiedad, que en el fondo lo que inscribe es la escritura pública. ¿Ya? Eh, bueno, eso es como la situación normal. Todo lo otro está en los apuntes, está en las clases. Acá yo no puedo repetir todo lo que dice el código ni todo lo que dice el apunte. Yo voy a las cosas más generales como para que ustedes vayan ordenándose. Pero podríamos encontrarnos con una segunda situación, es que en ese día que está fijado por el tribunal y se hicieron las publicaciones y todo lo que se tendría que haber hecho previamente, podría darse el caso de que no se presenten postores el día señalado. Eso está regulado aquí en el artículo 499. ¿Se fijan? Y aquí surge un derecho para el ejecutante, para el acreedor. Y aquí surgen dos derechos. Fíjense en lo que puede hacer. Imaginen, asocien ustedes que lo que se está vendiendo es una propiedad, porque estamos en eso. Lo otro, vienen muebles, un auto, todo eso se vende en martillero público, no en el tribunal. Un martillero, un tercero, un auxiliar de la Administración de Justicia. Allá no hay mínimo, no hay nada. Compra, se la lleva el que paga más nomás. Si la tele alguien ofrece 100 pesos, se la lleva por 100 pesos. Acá no. Acá hay un mínimo que está establecido en las bases. ¿Ok? Pero pongamos el ejemplo o la situación de que el día señalado para llevar efecto esta subasta o remate, da lo mismo como digan, no se presenten postores. Aquí surge un derecho a elección para el acreedor, para el ejecutante. Miren lo que puede hacer él. Él puede pedir que se le adjudiquen por los 2/3 de la tasación del bien embargado. 2/3. 2/3. A ver, imaginemos una propiedad que vale 100 millones de pesos. Los 2/3 tendrían que ser 66. Un tercio, 33. En realidad es 33,3, 33,3. No, 30, 60. Sí, eso, 2/3 serían 66,6. Eso debería ser. Si fueran 100. Eso sería el 2/3. ¿Ya? ¿No sé, estamos bien, no? Ya. Y tú puedes pedir que se te adjudique como acreedor por los 2/3 de la tasación de los bienes embargados.
Esa es una opción. La otra opción es que tú no te quieras adjudicar los bienes embargados y tú le pidas al tribunal. Todo esto se hace a través de una presentación de un escrito que se reduzcan prudencialmente por el tribunal, que se reduzca por el tribunal el avalúo aprobado. Es decir, que se baje el avalúo aprobado, o sea, el valor, en el fondo, del mínimo, y dice que esta reducción no podrá exceder de una tercera parte del avalúo. Es decir, se puede reducir el valor, pero no puede exceder de una cierta cantidad, que en este caso sería una tercera parte de este avalúo. Estamos hablando siempre del avalúo. Que se reduzca, que se baje, para que parta de un mínimo nuevo. Eh, pero veamos, miren, esto de la adjudicación, lo que debiéramos hacer nosotros, si somos acreedor, es decir, el ejecutante, nosotros debiéramos presentar un escrito. Y que debiera ser este. ¿Se fijan? En lo principal, adjudicación por los 2/3 del avalúo. Y posteriormente se extiende la escritura correspondiente. Acuérdense que después, cuando tú te adjudicas una propiedad, independiente si es el acreedor, si es un tercero, siempre después tiene que extenderse una escritura pública, porque esa es la que se va a inscribir en el conservador de bienes raíces. En este caso, frente a la no comparecencia de postores, está la opción de que el ejecutante pida que se adjudique el bien embargado a él por el precio tanto y tanto, que sería los 2/3 de la tasación de la propiedad. Esto es, pues, fíjense lo que dice acá, y aquí te cita todas las normas, que el día señalado para el remate del bien de raíz embargado no se presentaron postores. No se presentaron postores. Mi parte opta, de acuerdo al derecho que le confiere el artículo 499 del CPC, que se le adjudique el bien embargado por el precio de, ¿equivalente a qué? A los 2/3 del avalúo acreditado en auto. Es decir, si fuera 60 millones el avalúo, los 2/3 serían 40 millones de pesos. Y él se está adjudicando la propiedad en 40 millones de pesos. Eh, claro. Y ahí uno le pide al tribunal decrete declarar que se adjudica, o sea, que se venda a mi mandante o en la venta forzada, lo mismo. Y después siempre uno pide, fíjense que el que se adjudica la propiedad le pide al tribunal que se extienda la escritura de adjudicación a favor de mi mandante con citación, que en el fondo va a ser la escritura definitiva. Esa es una opción. Y la segunda opción es pedirle al tribunal que se reduzca prudencialmente el avalúo aprobado. Y ahí el mínimo para las posturas será de 2/3 del nuevo avalúo. Es decir, se bajó, si la propiedad costaba 100 millones de pesos, el tribunal debiera bajar el avalúo de esa propiedad. Y quedaría, por ejemplo, no sé, eso va a quedar a criterio del tribunal, pero en este caso, tampoco tú lo puedes bajar hasta el máximo, porque debiera quedar nuevamente en el 2/3 del nuevo avalúo, porque nosotros estamos pidiendo el nuevo avalúo al tribunal. ¿Para qué? Para que después el mínimo quede en los 2/3. En el fondo le estamos diciendo que rebaje el avalúo de la propiedad nomás. El 2/3 se va a mantener. Eh, veamos cuál sería el escrito que está acá, que yo lo vi, que lo estoy viendo antes. Este debería ser. Fíjense lo que le pedimos al tribunal. Nuevo mínimo para la subasta. Y nuevo día, hora para la subasta. Porque obviamente no llegó nadie. Y hay que sacar a remate la propiedad, pero lo que pasa es que tenemos que bajar el valor.
Nuevamente el ejecutante es un derecho que él tiene. Dice que consta de autos que no concurrieron postores remate, que ofrecieran el mínimo equivalente a 2/3 del avalúo fijado en auto. Es decir, esos 66 millones de pesos. Tampoco mi parte optó por el derecho de adjudicarse el bien a su favor, con cargo a su creencia, en el precio de tales 2/3, ni en la primera fecha fijada para subasta, ni en la oportunidad segunda. Bueno, eh, este me adelanté, me adelanté, pero es casi lo mismo, el mismo escrito. Este tendría que ser, eh, esa sería la tercera. Acuérdense, esto se puede sacar varias veces a remate de la propiedad si es que no hay postores. Vamos a buscar acá, que debiera ser acá. Lo mismo, rebaja el 2/3 lo avalúo y nuevo día y hora para remate. Dice que a la subasta ordenada producida no se presentaron postores según consta en auto. Por tanto, de acuerdo al mérito del artículo 499, que el 499 está, ese es el derecho de opción. Pues, esto. Ahora estamos en esta situación, que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. Le pedimos que se rebaje el avalúo y te establece un límite, que la reducción no podrá exceder de una tercera parte de este avalúo. ¿Ya? O sea, el avalúo original. ¿Qué dice el escrito? Dice que a la subasta ordenada producida no se presentaron postores según consta en auto. Por tanto, en mérito del artículo 499, que es lo que estamos viendo, dice, decreto ordenar que el avalúo fijado para la subasta sea rebajado a los 2/3 del mismo, o a la suma, tanto y tanto, y fijar un nuevo día y hora para proceder al remate sobre las mismas bases ya aprobadas en lo demás. Profe, si se adquiere la propiedad por 60 millones de pesos y vale 100 millones, 100, el ejecutante estaría ganando como 40 millones. ¿Y qué pasa con la deuda principal? Con esos 60 millones se sigue pagando. A ver, lo que, a ver, eh, o sea, por eso al deudor lo que le interesa es que la propiedad se venda lo más cara posible, porque así paga todo su deuda al acreedor, al ejecutante y a todos los otros, porque pueden haber más acreedores. La pregunta es, que entiendo que por ahí va la cosa, es que ¿qué pasa si mi deuda, por ejemplo, son de 100 millones de pesos del deudor y después yo pido que me la adjudiquen por un valor menor y no se vende en el valor de 100 millones de pesos, sino por mucho menos? Eso que se vendió en el fondo es parte de lo que el deudor se entiende que pagó, pero el saldo va a tener que seguir pagándolo. ¿Sobre qué? Sobre otros bienes que tenga, presente o futuro. Eh, por eso al ejecutante a veces no le conviene adjudicarse por el 2/3 de la propiedad, porque quizá es poco. Y él prefiere y la deuda es mayor, por ejemplo, y él prefiere sacarlo a remate de nuevo, y quizá en vez de obtener ese valor de 2/3, que sería, por ejemplo, 66 millones de pesos, insistir de nuevo, y quizá en otro remate llega a 80 millones de pesos, y así te empieza a cubrir más la deuda que tenía el demandado. Es difícil que alguien se adjudique la propiedad inmediatamente. O sea, si hay excedentes, todo se devuelve. O sea, si él debe 50 millones de pesos y la propiedad vale 100 y se remata en 80, ese saldo se va para el deudor, pues. Si no, ya cubrió la deuda. ¿Ya? Bueno, esa es la situación. Y si se reduce prudencialmente por el tribunal el avalúo, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Sin solicitar que se fije un nuevo día y hora para proceder al remate sobre las mismas bases ya aprobadas. Obviamente, hay una norma que establece que se reducen a la mitad de los plazos para los avisos, ¿ya? Y ahí hay una excepción, una excepción que se han transcurrido más de 3 meses. Todo esto está en el artículo ahí 489.
desde el día designado para el anterior remate, o sea, si han pasado más de 3 meses sin remate o sin subasta, hay que volver a publicar igual que siempre. Si son remates que se hacen seguidos, se reducen los plazos. Eso es como lo interesante. Y ahí tiene que estar el ejecutante atento ahí, ver cuándo se produjo el último remate, porque no hay un orden que el tribunal haga todo oficio. Eso siempre va a depender del ejecutante. Bueno, ¿y qué pasó? En este segundo y tercer remate. Segundo, vamos al segundo y tercer remate. Miren, si se han puesto remates, los vienen embargados ya por una segunda vez, esto, porque si estamos acá, en esta situación, ¿no es cierto? Nosotros pedimos que se reduzca el valor de la propiedad, el avalúo, y para efecto de sacarlo a un nuevo remate, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Podría darse el caso que nuevamente no se presenten postores, y ahí nuevamente surge un derecho para el acreedor. Estamos en el artículo 500. Si puestos remates los bienes embargados por los 2/3 del nuevo avalúo, se bajó el avalúo de la propiedad y por lo tanto está el 2/3. De ahí para arriba, no puede ser menos al 2/3 del nuevo avalúo. Y no se presentan postores, aquí el acreedor tiene un derecho. O sea, tiene 3 derechos. Nuevamente aquí podrá ver que se le adjudiquen los bienes por los dichos 2/3. Se puede adjudicar la propiedad en base a sus derechos que tiene, o sea, la deuda que tiene el deudor. Y se queda con la propiedad por el valor de los 2/3. Y también está la posibilidad de que se ponga por tercera vez al remate. Es decir, a la primera vez no se presentaron postores, no se adjudicó en el 2/3, se llama a un segundo remate, se rebajó el avalúo de la propiedad, nuevamente no se quiere adjudicar por los 2/3 el acreedor, puede pedir que se saque por una tercera vez al remate. Pero aquí la particularidad es que ahí tú le pides al tribunal que él establezca el monto, el mínimo. Y la otra oportunidad es que se le entregue en prenda pretoria. En prenda pretoria, en el fondo, es que se le entregue el bien para que el acreedor pueda hacer usufructuar de ese bien. Por ejemplo, no sé, pues, algo que él pueda rentar, el acreedor pide que se le entregue la propiedad o el bien y lo explota, así para que se entienda. Lo explota y se va pagando con los ingresos que está generando ese bien y tiene que rendir cuentas, y tiene derechos, y tiene obligaciones. Esto de que se ponga por tercera vez era el escrito que yo le había mostrado, porque los formatos escritos aquí son todos parecidos, pero debiera ser, es el primero que les mostré. Este sí. Este escrito, nuevo mínimo para la subasta, se fijan que aquí ya no habla del 2/3, sino un nuevo mínimo para la subasta, que estaríamos acá. Que se ponga por tercera vez a remate por el precio que el tribunal designe. ¿Y qué dice acá? Que consta en auto que no concurrieron postores a remate que ofrecieran el mínimo equivalente a los 2/3 del avalúo fijado en auto. Tampoco mi parte optó por el derecho a adjudicarse el bien en su favor con cargo a su creencia en el precio de tales 2/3, ni en la primera fecha, o sea, fíjense, la primera fecha, ni en la segunda. ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo al tribunal? Lo que le vamos a pedir es esto, que se ponga por tercera vez al remate. Mi parte, según el artículo 500 del CPC, tiene ahora el derecho de pedir que se le adjudiquen los bienes por dicho 2/3 o que se ponga a remate por tercera vez, por la suma que UCIA determine, o pedir que se le entreguen los bienes en prenda pretoria para pagarse de su acreencia con los frutos de tales bienes. Lo mismo que estoy diciendo yo. Esto es como explicándole al tribunal los derechos que tiene. ¿No es cierto? Ahí, eso. Y acá lo interesante, dice, mi mandante, que es en el fondo en la parte de mandante, opta que se pongan
tales bienes al remate por tercera vez y solicita que se fije un mínimo, que puede ser menos al 2/3, eso ya queda a criterio del tribunal. En la tercera vez ya eso de los 2/3 ya no existe. Aquí el tribunal te fija un mínimo. Pagadero, lo mismo como aparece en las condiciones del remate, ¿ya? Y aquí, como son nuevos remates, también tiene que cumplir con eso de volver a publicar, y se reducen los plazos de publicar, porque como ya se publicó una primera vez, ya estamos casi ya en una segunda y estamos en una tercera vez. Y después está la opción de la prenda pretoria, que ya le expliqué un poco lo que consiste, que es lo mismo que incluso en el mismo escrito aparece acá, o pedir que se le entreguen los bienes en prenda pretoria. ¿Para qué? Para pagarse de su acreencia con los frutos de tales bienes. Es decir, esos bienes generan frutos. Por ejemplo, no sé, imaginemos que hay una propiedad que nadie la quiere comprar, ni quiere adjudicársela ni el ejecutante ni un tercero. Pero es una propiedad que está rentando, por ejemplo, tiene arrendatario. Yo podría pedir que esa propiedad se me entregue en prenda pretoria y yo me voy pagando la deuda que tiene el ejecutado conmigo a través de esos ingresos, esos frutos que genera esa propiedad. ¿Se fijan? Eso es en términos generales lo que es la prenda pretoria. Y la prenda pretoria, obviamente, genera derechos y obligaciones para el acreedor y también respecto al deudor, po. Los derechos casi serían, sin ni siquiera entrar a analizarlo, la lógica te dice cuáles debieran ser estos derechos que le generan al acreedor. ¿Cuáles van a ser? Bueno, aplicar al pago del crédito las utilidades líquidas que obtenga de los bienes, en las medidas que los persigan. Por ejemplo, el arrendo. A ver, la prenda pretoria en el fondo, el acreedor se queda con la propiedad, no es para siempre, hasta que, momentáneamente, hasta que se cubra la deuda. Y también el tener, por ejemplo, ese ejemplo que les doy de la propiedad, significa que esa propiedad, por ejemplo, también genera gastos, también puede generar intereses, y bueno, y todo eso tiene que rendir cuenta el acreedor, porque él en el fondo está como administrando la propiedad. También el acreedor, como es administrador, tiene derecho a una remuneración. Tiene derecho a cuando él quiera poner término a esta prenda pretoria. Y así, pues, y así sucesivamente tiene diversos derechos y también tiene obligaciones, y las obligaciones van a la mano con los derechos. Tiene que rendir cuentas, tiene que llevar documentación, eh, dependiendo si son bienes inmuebles o muebles, y ahí tiene diversos plazos, dependiendo el tipo de mueble. Y el deudor también tiene derecho a pedir que los bienes dados en prenda pretoria, él puede pagar la deuda y las costas. Eh, y ahí en el fondo podría poner término a esta prenda pretoria. Acuérdense que la prenda pretoria es un derecho del acreedor, ¿ya? Eh, bueno, y también parte de las obligaciones cae un peso también en el deudor de tener que pagar los gastos, todos los intereses honorarios que pudiera generarse al administrador, que sería el acreedor. Bueno, esas son las situaciones que se pueden presentar. Después hay una norma que no vale la pena entrar ahí. ¿Se fijan? El artículo 41 habla de la prenda pretoria. Eh, pero aquí hay una norma que es un derecho que tiene el deudor, que se me está pasando, que cuando el acreedor pida, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, que se le entreguen en prenda pretoria los bienes embargados, fíjense que hay como una otra posibilidad de volver a sacarlo al remate, que dice, podrá el deudor solicitar que se pongan por última vez al remate, y aquí la particularidad es que aquí ya no habría un mínimo de postura.
un mínimo de postura. ¿Se fijan? Ese es el único caso que no habría un mínimo de postura, pero no, nunca el deudor no le va a convenir hacer eso, porque alguien podría ir a comprar la propiedad por 100.000 pesos, o sea, no le conviene, no le conviene. Pero está esa opción, ¿ya? Eh, ¿Qué más interesante lo que hemos visto? Que a propósito del remate, a propósito del remate, vámonos acá, bueno, eso ya no está tan acá, que tiene que ver con el remate mismo, que también nosotros estudiamos a veces, no a veces, estudiamos en esta materia. ¿Qué pasa con el remate? El remate es parte de un procedimiento ejecutivo que tiene etapas, tiene formalidades, y perfectamente ese remate puede tener algún vicio, un vicio. Y estos vicios pueden ser de dos tipos, pueden ser de forma o de fondo, ¿ok? Por eso tienen esa doble particularidad, que por un lado eh, es un verdadero contrato de compraventa que genera derechos y obligaciones, pero por otro lado, desde el punto de vista procesal, constituye este remate una serie de trámites y actuaciones que forman parte del juicio mismo. Por eso, estos vicios que se pueden generar se pueden atacar de dos formas. Y eso es lo que está aquí a través de escritos, que yo también lo encontré por acá, que tiene que ver con esto, con las nulidades. Nulidades. ¿Qué pasa con el remate? ¿Qué pasa si se comete un vicio en el procedimiento mismo, en específico el remate? Dos cosas. Diferenciar los vicios de fondo, que tienen que ver todo esto, que tiene que ver con materia civil, que tiene que ver con los vicios de consentimiento, error, fuerza de dolo, objeto, ilicitud del objeto, todo, falta de solemnidad de la escritura pública, que son de materia civil. Y por otro lado, está la nulidad de esta compraventa, de este remate, por vicio de efecto de carácter procesal. Y aquí nos vamos a todo lo que nosotros sabemos en materia procesal. Ya no tiene que ver con acto jurídico desde el punto de vista civil, como los vicios, sino aquí estamos desde el punto de vista procesal. Por ejemplo, ¿qué vicios podrían existir? No sé, falta de desplazamiento, falta de una notificación, que falte la fecha de remate, las publicidades, falte, por ejemplo, una notificación, etcétera. Y eso y yo le pregunto, y uno dice, ¿para qué estamos viendo esto? Es porque las vías que tenemos nosotros para anular este remate, eso es, por eso se estudia eso. Si es de vicios de carácter sustantivo, esta nulidad de la compraventa se aplica a las normas de carácter civil y sería un procedimiento ordinario y sería una demanda de nulidad, que sería tramitada independiente de este procedimiento ejecutivo. En cambio, si la nulidad de la compraventa, el remate se basa, por ejemplo, en vicios de orden procesal, ahí nosotros debiéramos reclamar dentro del propio procedimiento. Y ahí aplicamos todo lo que nosotros hemos estudiado acerca de la nulidad procesal, que si no mal recuerdo, ahí está en el artículo 83, que está la nulidad procesal. Acá, la nulidad procesal. ¿Se fijan? Esta nulidad procesal no es la nulidad civil. La nulidad procesal, esta debiéramos alegarla dentro del procedimiento. En cambio, la nulidad civil, tendríamos que presentar una demanda civil, o sea, no dentro del procedimiento,
si no fuera el procedimiento, igual como si fuera un contrato entre privados. Y ahí tendría que anularse todo y todos los efectos que podría traer posteriormente. Eh, bueno, terminado este remate, ¿qué es lo que debiera venir a continuación? Como trámites posteriores, tiene que ver con lo que es la liquidación y pago del crédito. Cuando se consigna el pago, ahí ya nos saltamos, nos vamos a otro artículo para ir mostrándole algo, para que no se queden ahí dormidos. Nos vamos al artículo. Bueno, está lleno de artículos más o menos que todos giran en torno a lo mismo. Pero en el fondo, la consignación, que en el fondo es el pago, o sea, los fondos que resulten de los bienes, de la realización de los bienes embargados, se consignan a la orden del tribunal. Eh, y bueno, y una vez que esté resuelto todo, porque después vamos a ver que hay unas tercerías de pagos, de prelación, ahí se procede al pago. ¿Ah? Y hay que pedir que se gire el cheque a favor de la parte ejecutante. Hay que depositar, se consigna la cuenta del tribunal, y también una vez que esté ejecutoriada la sentencia definitiva y que se hayan realizado los bienes embargados, también se procede a hacer una liquidación, porque cuando uno demanda ejecutivamente, acuérdense que uno demanda el capital y después están los intereses, pues reajuste y todas las costas que que se generaron en el juicio. ¿Se fijan? Ejecutoriada la sentencia definitiva y realizados los bienes embargados, se hará la liquidación del crédito y se determinarán de conformidad al artículo 461 las costas que deben ser cargo del deudor. Incluían después las costas que se generan después de la sentencia, en toda la etapa ya de remate mismo. Y el pago, bueno, ahí acuérdense que dependiendo del tipo de sentencia, el pago se hará de distintas formas. Si el embargo recae sobre especie o cuerpo cierto, o si se recae sobre bienes que hay que realizar, es decir, rematar, ahí se hace, bueno, ahí hay que pagar, no. En cambio, el otro se entrega la cosa, no. Pues esa es la gran diferencia. ¿Qué otra cosa podría ser interesante, como para terminar esta parte? Que el depositario, siguiendo aquí los apuntes, Casarino es súper completo, como para leerlo. Eh, el depositario tiene que rendir cuenta, tiene que ser aprobada, las partes pueden objetarla dentro de un plazo de 6 días, y se le paga al depositario, que puede ser un tercero también. Bueno, eso es el juicio ejecutivo. Y lo que viene a continuación es una materia que sí tiene mucha aplicación. A ver, antes de eso, eh, fíjense que hay un escrito de nulidad procesal, como había quedado pendiente. Es un escrito, esta es una nulidad procesal, porque está en el mismo tribunal. Es lo principal, nulidad procesal. ¿Qué podemos pedir nosotros? Suspensión del procedimiento mientras se resuelve esta nulidad. Eso va a quedar pendiente, depende de lo que diga el tribunal. También podemos pedir que se suspenda la extensión de la escritura que se tiene que extender por parte del tribunal. Y fíjense lo que le pedimos a nosotros, que vengo a solicitar a vuestra señoría, decrete la nulidad de remate efectuado el día tanto y tanto, la de haberse omitido diligencias esenciales en base a los siguientes argumentos y derechos que paso a exponer. Eh, Típico, no sé, una causal de nulidad procesal es, por ejemplo, que no se hicieron todas las publicaciones, por ejemplo, o que no se publicó con a lo menos 15 días antes de la subasta, o que falta una notificación de alguien, o sea, podría generarse muchas situaciones.
Eh, Ahora lo que sí viene, ¿se acuerdan ustedes lo que estudiaron hace un par de años atrás que con los terceros? ¿Se acuerdan que el código refería acerca de terceros coadyuvantes, terceros excluyentes, terceros independientes, y todo eso tenía que ver con los intereses que tenían estos terceros en juicio? ¿Se acuerdan eso, no? Estas tercerías que nosotros vamos a ver son terceros, pues, como el mismo nombre lo dice, que son ajenos al juicio, pero que tienen un derecho o que tienen un interés sobre qué. Eso es lo importante, sobre los bienes embargados. Eso es lo que debiéramos estudiar nosotros, sobre bienes embargados. Es decir, surge un tercero que tiene interés sobre estos bienes embargados, que alega tener un derecho. Eh, y esto sí tiene aplicación muy práctica, las tercerías. Y aquí yo creo que es donde tenemos más pega en los abogados, más que en el juicio ejecutivo, porque en el juicio ejecutivo generalmente quien demanda ejecutivamente son empresas, bancos, empresas de cobranza, y eso ya está como en el monopolio. Hay un monopolio de cobranza. O sea, acá en Temuco habrán 5 abogados, 4 abogados que se dedican principalmente a la cobranza masiva. O sea, si alguien tiene un cheque, ya está bien, es un caso, pero el que se dedica al tema de cobranza masiva, hay un grupo de abogados que tienen los ciertos bancos, eh, ciertas tiendas comerciales, las clínicas, que ahí uno deja los pagarés, todo eso. Pero donde cobra importancia, y tenemos harta pega nosotros, es que en un juicio ejecutivo está la parte ejecutante y la parte ejecutada, pero podrían surgir terceras personas. Y estas terceras personas tienen derecho. ¿Cómo lo hacen? Va a depender el derecho que ellos están reclamando. Y generalmente el caso más común es que te embargan bienes al ejecutado, pero el ejecutado no era el dueño de esos bienes o tampoco no era el poseedor de esos bienes. Esos son los casos más comunes y surge un tercero quien alega tener derechos sobre esos bienes embargados. Y él pide que se excluyan, que se hace el embargo. ¿Por qué? Porque los bienes son de él. Y ahí surgen las tercerías, y las que estoy hablando yo son las como más conocidas, las que ustedes ya seguramente manejan, que recaen sobre derechos que tiene un tercero sobre el dominio. O sea, o mejor dicho, tiene el dominio de los bienes embargados o la posesión. Y también está bueno, estas son las tercerías que se denominan, vamos acá para que vayamos viendo, esta se llama tercería de dominio, la segunda se llama tercería de posesión, tercero está el derecho de ser pagado preferente, que sería la tercería de prelación, ¿ya? En el fondo, que hay un acreedor que tiene un derecho, un privilegio o una hipoteca sobre el ejecutante y él se presenta al tribunal solicitando que se le pague primero a él. ¿Se fijan? Ya. Eso se llama tercería de prelación o de pago. La tercería de pago, que también es un derecho que tiene otro acreedor que no tiene preferencia, pero también hay una deuda que está vencida, hay un título ejecutivo que la obligación es actualmente exigible y cobra su dinero ahí. Que a veces no es malo, porque te evita demandar en un juicio ejecutivo, iniciar tú un juicio ejecutivo y acá, de alguna forma, como que te haces parte nomás, como un tercero alegando pago, eh, que se hace mucho. Y aquí te da el concepto. El primer caso sería dominio, posesión, deprelación y pago. Esas son las tercerías que generalmente uno estudia, pero después se habla que hay otros derechos, unos terceros, pero no son tercerías propiamente tales.
Eh, bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo. Voy a hablar, hablo y hablo, pero como hay que pasar materia, no me puedo, trato de mostrar los ejemplos nomás con lo escrito, que es como lo más fácil de entender. Ya. Bueno, ¿qué es lo que interesa a nosotros? Yo tenía un PowerPoint, pero un PowerPoint que generalmente no tiene nada, si en el fondo es como para que vean esto en la pantalla y son cosas que uno debería preguntar, por ejemplo. Profesor, ¿Sí? una Dígame. consulta respecto a la solicitud cuando no se presentan postores. La solicitud por parte del acreedor se presenta el mismo día, al día siguiente. ¿Cómo procede eso? Miren, buena pregunta. ¿Por qué? Porque tú tienes dos opciones. Dos opciones. Miren, ojalá que se pueda. Como tú eres acreedor y eres parte en la causa, tú puedes comparecer a la subasta, ¿no es cierto? ¿Y por qué puedes comparecer? Porque uno, porque te interesa ver lo que pasa ahí, y también porque tienes el derecho de adjudicarte por 2/3. Y si se fijan acá, yo les voy a mostrar un ejemplo de que el acreedor comparece a la subasta y ahí mismo, en la misma audiencia, sí, en realidad no es una audiencia, pero para que se entienda, es como la audiencia que se genera ahí en el tribunal, a la hora, dice, fíjense lo que dice acá, acta de adjudicación. Aquí no hay una solicitud, es un acta. En la ciudad, tanto horas, tanto se procedió a rematar en pública subasta el bien raíz ubicado, tanto, se individualiza la causa. Fíjense cómo es, esto en el fondo es remate, se llamó a viva voz a los interesados, pero no concurrió ningún postor. Esto se hace 3 veces verbalmente. Y verbalmente el ejecutante manifestó, ahí se fijan, chuta, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? Ya, ahí está. El ejecutante manifestó en el acto su voluntad de optar por el derecho que le concede el artículo 499. Vale decir que se le adjudique el bien de raíz embargado por los 2/3 del avalúo aprobado en estos autos, por un monto tanto. El tribunal accedió a lo solicitado, es decir, ahí mismo, en la subasta. Llegué yo soy el acreedor y no llegó nadie. Ya, yo le digo, ¿sabe qué? Yo me voy a adjudicar por 2/3, verbalmente. Y el tribunal accedió a lo solicitado y dio por adjudicado el bien de raíz al ejecutante, tanto y tanto, el precio, ya, todo eso. El tribunal ordenó además insertar en el expediente una copia del acta. Este es un acta de adjudicación. En este caso, siempre hay un acta, pero en este caso varía la forma de adjudicación. En este caso, el 2/3 se la adjudica. ¿Quiénes firman? El juez, el rematante y la secretaria del tribunal. Esta acta se sube ahí a la carpeta electrónica. Que va a quedar pendiente la escritura pública, que esa es la que hay que confeccionar y seguramente, o sea, no seguramente, sí o sí, después se tiene que llevar ante notario y después ingresarla al conservador. ¿Se fijan? Esa es la respuesta a la pregunta suya. Pero esa es una opción. Y la otra opción es que tú no te la adjudicas ahí, po, y tú presentas un escrito posteriormente, acá, adjudicación por los 2/3. Y ahí comparece el ejecutante y le dice que el día señalado para el remate no se presentaron postores, mi parte opta de acuerdo ante tanto a que se la adjudique. ¿Se fijan? Este es un escrito, un escrito. Y después el tribunal debiera adjudicártelo por 2/3. ¿Por qué? Porque en ese intertanto, si la audiencia fue hoy día, no es que mañana se haga un remate nuevo y no hay una fecha exacta, porque eso va a depender de las publicaciones que se hagan nuevamente. Y en ese intertanto, el ejecutante podría recapacitar, ¿ah? Y decir, ¿sabe qué? Me voy a quedar con esta propiedad, eh, eh, pero ahí es un tema ya de económico, si le conviene o no, pues. Ahí, o sea, si la deuda es baja, por ejemplo, y la propiedad, incluso con el 2/3,
es un precio sobre su deuda, y en teoría, si se la adjudica es porque es más barata que el valor comercial, que mejor me la adjudico, salgo ganando a todos lados. Pero si es al revés, no. Bueno, ahí está la respuesta. No sé si quedó claro. Sí, profe, pero o sea, respecto a la primera, la del 499, la hace de forma verbal y queda en el acta y después tiene que presentar el escrito, No, no hay que hacer ¿claro? ningún ¿O no? escrito. Ningún escrito. Ya se la Ah, adjudicó. ya sería con que quede, Sí, ahí ya, sí entonces constaría en el acta. queda un acta, Entonces, esa, ahí queda. ya, Y esa acta ya entiendo. se sube ahí al expediente. En cambio, el otro no. Ahí no hay una adjudicación porque no hizo nada. Pues ahí tendría que él pedir que se la adjudique y ahí el tribunal tendría que adjudicarlo. ¿Mm? Por parte del tribunal. Sí, profe, Ya. ahí sí me quedó claro, gracias. Pero buena la pregunta porque como yo sabía que estaba en lo escrito ahí, es fácil más o menos entenderlo. Porque si uno habla, la verdad que no queda mucho en la cabeza. Bueno, pero ¿qué es lo que yo quería hablar de las tercerías? Miren, yo le insisto, si ustedes quieren ver cómo son la presentación de lo escrito, porque a veces uno viendo lo escrito va entendiendo un poco lo que yo estoy hablando. Eso está todo acá. Eso ustedes tienen acceso a BitLex. Por ejemplo, cuando veamos el tema de las tercerías, modelos de tercería también existen en esto, creo. Debiera estar, no, pero debiera estar acá, en el embargo. Debiera estar acá, porque yo los vi. Acá, fíjense, hay un cuaderno de tercerías. ¿Se fijan? Está toda la materia acá, gestión exploratoria, cuaderno ejecutivo. Esto es como un orden de todas las situaciones que se podrían pasar en el juicio. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Se fijan? Tercería de dominio, tercería de posesión, tercería de pago, tercería de pago. Pero fíjense, ya solamente viendo esto, ustedes ya se dan cuenta de algunas cosas que son muy importantes, más que entrar a explicar qué es lo que es el dominio. Si el dominio, eso ya se estudia en materia civil. Nosotros lo que sí tenemos que entender que todas estas tercerías que están acá, que son en la práctica forense, que tenemos acceso todos nosotros, el tribunal competente en estas tercerías, vámonos solamente a la tercería de dominio, es el tribunal que conoce el juicio ejecutivo. Pero ¿qué es lo que es interesante? ¿Qué le llama la atención aquí, entre todo eso? ¿Hay una diferencia o no? Desde el punto de vista de la tramitación. Miren, ni siquiera este es como el índice, ¿no? Pero inmediatamente uno podría asociar algo, que yo lo percibo ahí. Que la de dominio no se promueve de forma incidental. Claro, ahí está, pues. Fíjense. Interpone demanda tercería de dominio. No habla de incidente, en cambio el resto sí se habla de forma incidental, por lo tanto el resto se tramitaría como incidente, pero en cambio esta tercería de dominio no, no. Es bueno, es prácticamente una demanda, pero la diferencia es que no es una demanda que se presenta ante otro tribunal, pues, se presenta ante el mismo tribunal, y esta tercería de dominio, a ver, vamos por algo más allá, materia civil. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros los abogados? Cuando te embargan un bien y hay un tercero que dice, no, que esos bienes son míos, yo le digo, bueno, a ver, ya, son suyos, pero en teoría usted no es dueño, usted no es poseedor nomás, pues, todavía no ha adquirido el dominio. Ya, es una cosa, pero desde el punto de vista práctico, siempre es mejor presentar una tercería de posesión que de dominio. Porque en la posesión hay ciertas presunciones en favor del poseedor, y lo otro es que la tercería de dominio implica una tramitación mucho más larga, es
prácticamente igual al juicio ordinario. Imagínense, paralelamente al juicio ejecutivo estamos como un juicio ordinario, sin trámites que se eliminan, que es la réplica y la dúplica. En cambio, en las otras tercerías se tramitan en forma incidental, es mucho más breve. O sea, el dominio y más, cuesta más probarlo que la posesión, pues eso también es importante. Bueno, ¿cómo nosotros presentamos la tercería? Esto es una verdadera demanda, debe cumplir todos los requisitos de la demanda. Acá, ¿quiénes son las partes involucradas? Nosotros estamos demandando a nuestras contrapartes, son el ejecutante y el ejecutado. ¿Se fijan? Por este motivo, interpongo demanda de tercería de dominio en contra del ejecutante y en contra del ejecutado. Por eso son intereses como excluyentes. Seríamos tercero excluyente, que tenemos intereses incompatibles. Totalmente excluyente con el ejecutante y el ejecutado. El ejecutante dice que se viene del ejecutado y el ejecutado puede decir que él viene de él. No. Yo soy un tercero excluyente. ¿Quiénes son mis contrapartes? El ejecutante y el ejecutado. ¿Cuándo yo puedo presentar esta tercería de dominio? En el fondo yo le digo que esta propiedad o este vehículo o estos bienes, este caballo, todo es mío, o sea, es decir, de un tercero. Mi oportunidad es desde que se traba el embargo, porque esto todo tiene que ver con el embargo mismo, y la oportunidad de donde vence es obvio, antes de que se produzca el pago al ejecutante, o se venda la propiedad, o se venda en pública subasta, o el martillero, porque esto, mire, lo que estamos hablando de la tercería ya se escapa de la pública subasta, los bienes raíces, de todo el juicio ejecutivo, puede ser bienes muebles, martillero público, o bienes inmuebles, pública subasta, eso es todas las tercerías, es transversal a ambos. Pero siempre hay que hacerlo antes de que se provoque la enajenación, po. La enajenación y se pague el ejecutante. Si se pagó el ejecutante ya no hay nada más que hacer. Bueno, ¿qué te exige? Temas formales que ya les dije, pues, requisitos de la demanda, que son es un escrito, igual que una demanda. Y de fondo te exige que tú seas ser tercero y tener dominio sobre los bienes. ¿Qué es lo que otra cosa importante? Fíjense aquí cómo se tramita, porque esto, si lo muestro acá, bueno, las características ya lo hemos visto. Lo que interesa es esto, oportunidad y tramitación. Estas son las cosas que interesan, oportunidad y tramitación. Pero si nosotros viéramos acá, fíjense acá, tercero otro sí. Solicito a su señoría ordene la formación de cuadernos separados para la tramitación de esta incidencia. Dice incidencia, pero no tiene, es una incidencia, pero no se tramita incidentalmente, en mérito del artículo 521. ¿Qué significa eso? Que se tramita en cuadernos separados, porque eso está en el código. Si uno se va al 521 va a decir que se tramita acá. La tercería de dominio se seguirá en ramos separados con el ejecutante y el ejecutado, por los trámites juicionarios, pero sin escrito réplica y dúplica. Ya, eso es como la tramitación, cómo se tramita. ¿Se fijan? Ya. Ahora la pregunta es, ¿suspende el procedimiento? No. No lo suspende. No lo suspende. Después vamos a ver en qué caso sí. La tramitación, no les puedo hablar de explicarles cómo se tramita el juicio ordinario, pero igual que el juicio ordinario, si lo único que tienen que eliminar es el trámite de réplica y dúplica, y que esto se presenta en el mismo expediente del juicio ejecutivo. Y ahí va todo pues, contestación, término de emplazamiento, tendría que llamarse incluso a conciliación, porque eso no lo excluye. Está toda la etapa de prueba. Bueno, y el fallo, lo mismo. Se cita las partes de sentencia, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que sí? Uno pregunta mucho, ahí yo le estoy dando un dato,
que tiene que ver con esto, la tramitación, y debiera ser los efectos de la tercería. Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. ¿Qué efecto genera que tú presentes este escrito? ¿Qué efecto? Miren, aquí hay un otro sí que dice suspensión del procedimiento. Suspensión del procedimiento. Yo les dije que no debiera suspender el procedimiento. Fíjense lo que dice el artículo 522. La interposición de una tercería no suspenderá en caso de algunos procedimientos. ¿Estamos? Partimos de esa regla general. En el cuaderno principal no generan ningún efecto. No pasa nada si uno presenta una tercería. Acuérdense que la tercería la pueden acoger, la pueden rechazar. Si la acogen, ¿qué va a proceder? Que se alcen los embargos, ¿no es cierto? Eso debería ser, porque aquí estamos hablando solamente del embargo, por eso estamos presentando tercería de dominio. Bueno, y si la pierde, se sigue adelante nomás con el juicio, nomás, con la realización de los bienes. Y en el cuaderno de premio, como ya les mencioné, no se suspende el procedimiento. Pero sí está la excepción, po. Dice, la interposición de una tercería no suspenderá el caso de algún procedimiento ejecutivo, pero dice aquí, el procedimiento de apremio se suspende en el caso contemplado en inciso primero del artículo 523. ¿Cuál sería ese caso? Fíjense acá. No se dará curso a la tercería de dominio si no contiene las enunciaciones 254 y por requisitos generales. Ni se suspenderá por su interposición el procedimiento de apremio. No se suspende, por lo tanto el remate sigue. Pero fíjense esto. Esto sí que es interesante, muy interesante, salvo que se apoye en instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. Se fijan que incluso podría, bueno, como no suspende el procedimiento, incluso el remate se puede llevar a efecto el remate, pero siempre va a estar sujeto hasta a la condición de que se resuelva esta tercería. Pero ¿qué es lo que es interesante? Que se suspende el procedimiento, imaginemos físicamente el remate, si el instrumento que en el fondo tú acompañas a tu tercería de dominio es un instrumento público, otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. Ya, esto, miren, no es que le estoy diciendo malas prácticas, pero esta parte que está aquí, esta es la que se utiliza mucho, mucho, por ejecutados que hacen de su profesión ser demandados ejecutivamente, o abogados que ya se las manejan en todos los casos. ¿Qué se hace? Ya, voy a hablar de la buena fe y la mala fe. La buena fe es que precisamente comparezca un tercero alegando tercería de dominio, diciendo que esa bicicleta él la compró por instrumento público, es decir, por escritura pública antes del juicio. Raro, sí. ¿Quién va a comprar una bicicleta por escritura pública? Ya, nadie, ya. Pero podría ser caso. Pero lo que se utiliza mucho esto es que, por ejemplo, hay muchos que son deudores y todavía no han sido demandados ejecutivamente, pero saben que van a ser demandados ejecutivamente. ¿Qué hacen? Por ejemplo, ¿sabes tú que te van a embargar todos los bienes que tú tienes en tu casa? Y si te van a embargar los bienes en tu casa es porque no tienes una casa propia, sino que estás arrendando. ¿Y qué hacen? Se juntan con una tercera persona que están de alguna forma coludidos y antes que lo demanden, hacen una venta simulada
de todos los bienes que forman parte de la casa. Y lo hacen por instrumento público. ¿Se fijan? Y la persona se queda con su escritura ahí guardada, porque yo puedo vender mi tele, todo, hago una compraventa, en el fondo yo lo hago por escritura pública, no tengo ningún problema. Y después te van a embargar todo y aparece un tercero diciendo, no, todos estos bienes que están dentro de la casa son míos. Aquí está mi escritura pública, que me los vendieron. ¿Ven? ¿Se fijan? Eso se utiliza. No debía hacerse, pero se hace. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué efectos produce para el ejecutante? Bueno, esto es otra cosa interesante, que ¿se acuerdan ustedes cuando vimos como situaciones relacionadas con el embargo? Que era lo de la ampliación del embargo, que si tú tú eres ejecutante y tú tienes, por ejemplo, la demanda es por, no sé, por 5 millones de pesos, y tú le embargas un auto que vale 5 millones de pesos, el hecho de que alguien presente una tercería te habilita a ti para pedir una ampliación del embargo. ¿Por qué? Porque ya hay es como un antecedente, es como un fundamento. Y ahí tú podrías pedir que se te amplíe el embargo a otros bienes. Eso también no lo saben muchos, pero se hace. ¿Por qué? Porque el hecho de que te presente una tercería, está la posibilidad de que ese bien embargado no lo saque de remate. Así que tú puedes pedir la ampliación del embargo. ¿Y cuál sería el argumento? Eso, de que hay algún tercero que señala ser el dueño de la propiedad o del bien. Eso. Y ahí vamos a quedar hasta ahí, hasta la tercería de dominio, que eso es lo que tienen que saber ustedes de las tercerías. Eso, los efectos de las tercerías. Todo eso que está acá. La sentencia. Esto es una tercería. La naturaleza, creo, debiera ser una sentencia interlocutoria. Interlocutoria. Ya me generó la duda, pero lo voy a ver. Los efectos, eso lo vimos ahí. Y va a quedar pendiente la tercera posesión. Eso. ¿Dudas, consultas? Entonces la duda es si la sentencia es definitiva o interlocutoria. ¿Dudas, consultas sobre esto? No, profe. No, es una sentencia definitiva, sí, para que no quede dudas. Por eso cuando dije interlocutoria me saltó la duda, y porque igual que el procedimiento ordinario, así que tiene carácter de sentencia definitiva y proceden los mismos recursos que fuera una sentencia definitiva en un juicio ordinario. ¿Ok? Sentencia definitiva. Los mismos plazos, naturaleza, los efectos, recursos, lo mismo que un juicio ordinario. Ya, quedamos hasta ahí. Chao, profe, que estén. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. chao. Chao.